Se reanuda esta audiencia y pido al señor secretario que se sirva llamar al perito que ha sido convocado para esta audiencia. Señor secretario. Gracias, presidente. Federico Andreu Guzmán. Buenas tardes, señor perito. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Me llamo Federico Andreu Guzmán. Nacionalidad. Francesa y colombiana. Lugar de residencia. Colombia. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para rendir dictamen sobre los estándares internacionales de derechos humanos aplicable a las distintas circunstancias que contribuyeron a la alegada impunidad de los hechos del presente caso. Específicamente, el perito declarará sobre los estándares establecidos para adecuada investigación, procesamiento judicial y sanción de responsables en caso de desaparición forzada, los estándares relativos a investigaciones conducidas por cuerpos policiales o militares denunciados como responsables de una desaparición forzada, los requerimientos de un marco legal adecuado para investigar, sancionar y reparar una desaparición forzada, la necesidad de crear y conservar adecuadamente registros oficiales sobre privaciones de libertad y su relación con la investigación diligente y efectiva de casos de desaparición forzada de personas y con el derecho de acceso a la información, y sobre el marco normativo necesario para asegurar la conservación de registros, la reconstrucción de archivos oficiales y su acceso público. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Lo juro, señor presidente. Puede tomar asiento. Gracias. Muy buenas tardes, señor perito. Bienvenido a esta audiencia. Gracias por aceptar concurrir a la misma. Como usted está informado, antes de que se proceda al interrogatorio por las partes y eventualmente por los jueces, puede usted formular una declaración inicial, para lo cual lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente. Voy a referirme de manera muy breve y un poco esquemática a las preguntas que me fueron formuladas, y dado que tengo poco tiempo, serán bastante esquemáticas las respuestas. Creo que el primer elemento a tener en cuenta al tratar esta cuestión de la desaparición forzada, el tema de la investigación, el tema de los archivos, el tema de los registros, es no perder la perspectiva que la desaparición forzada es un delito bajo el derecho consuetudinario, independientemente que existan tratados u otro tipo de instrumentos que la consagren como delito. Y es un delito de jus cogens, como lo ha dicho en su momento la Honorable Corte Interamericana, pero es un delito que fue ya reconocido como un delito de jus cogens en la misma sentencia del Tribunal de Nuremberg, al tratar el tema del decreto Noche y Niebla. En ese momento, por la ausencia de la figura de desaparición forzada en el Estatuto de Nuremberg, el tribunal la trató a través de otros actos inhumanos. En similar vía lo han hecho en forma más contemporánea el Tribunal de Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Basta solamente recordar, sin ser exhaustivos, que desde 1983 el sistema interamericano, a través de varias sucesivas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a la unanimidad se calificó el crimen, la desaparición forzada, como un crimen de lesa humanidad.
y por ende esto es una de las pruebas de su carácter de jus cogens. En tanto delito internacional, la desaparición forzada es hoy en día un delito bajo el derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. A nivel convencional tenemos dos instrumentos: la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas del 2006, que no hizo más que codificar un crimen existente en el derecho internacional consuetudinario. En tanto delito internacional tiene un nivel de autonomía acorde a los principios del derecho público internacional que rigen los delitos bajo el derecho internacional. Primer elemento a mencionar es que la ausencia de un tipo nacional, de una tipificación en la legislación nacional, no exonera responsabilidad penal al autor del delito. En segundo lugar, la ausencia de un tipo nacional de desaparición forzada tampoco exonera al Estado de su responsabilidad en cuanto al juzgamiento y castigo del autor y partícipe de este crimen. Finalmente, en este acápite, no huelga a recordar que el principio de legalidad de los delitos no se restringe a los delitos tipificados en el ordenamiento nacional. El principio de legalidad abarca también los delitos calificados como tal o tipificados como tal bajo el derecho internacional. De ahí que la fórmula del principio de legalidad sea nullum crimen sine iure, y no la clásica fórmula sine lege. Esto quiere decir, y lo dice expresamente el artículo 15, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igual el artículo 7º, párrafo 2 de del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en la misma forma, en forma más general, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que frente a estos delitos tipificados, calificados como delitos internacionales por el derecho internacional, se puede aplicar retroactivamente la ley penal nacional, aun cuando al momento de la comisión del delito no existiese tal tipo penal nacional, pero que ya para la fecha de la comisión de los hechos ese delito ya era calificado de delito internacional. Esto es algo muy importante y existe una amplia jurisprudencia y práctica judicial en el mundo al respecto, en particular de la Corte Suprema del Perú y de la Corte Suprema de Colombia. No ahondaré sobre el carácter pluriofensivo, tanto material, bienes jurídicos y derechos vulnerados que tiene este delito, ni sobre el carácter pluriofensivo de tipo material en cuanto subjetivo, en cuanto a las víctimas, salvo, permítame indicar que hay una unanimidad en la jurisprudencia interamericana, del Comité de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, de la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, en cuanto al conjunto de derechos humanos afectados per se inherentemente con la desaparición forzada y que han sido acristalados en el artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Se viola obviamente el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Se viola evidentemente el derecho a no ser detenido arbitrariamente, se viola o se pone en peligro el derecho a la vida y se viola un derecho que es fundamental, sobre el cual el desarrollo jurisprudencial todavía es un poco magro, es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, o sea, el derecho a ser titular de derechos y obligaciones. Y esto es fundamental y contrasta con una constatación fáctica. En últimas, en la vida cotidiana, el desaparecido no puede gozar de ningún derecho, como si no está en la sociedad porque está desaparecido, ni está más allá de la vida porque todavía no se sabe si está vivo o muerto. Y creo que eso es un elemento también esencial y que muestra la gravedad de este crimen. En cuanto a su carácter pluriofensivo en materia subjetiva, en cuanto a las víctimas, la unanimidad de la jurisprudencia universal y de todos los sistemas regionales es clara en manifestar que los familiares del desaparecido son inherentemente per se víctimas
de desaparición forzada, por lo menos en lo que tiene que ver con torturas o tratos inhumanos y crueles, habida cuenta de la inmensa angustia que crea y estrés y sufrimiento que crea el no saber qué ha pasado con la suerte de su ser querido desaparecido. Tal vez un elemento importante a ahondar es el carácter de delito continuado permanente y delito complejo que le tiene la desaparición forzada, tanto desde la perspectiva del derecho penal comparado, del derecho penal internacional como del derecho internacional de derechos humanos. Hay unanimidad en considerar que la desaparición forzada es un delito permanente y continuado, o sea, cuya consumación se prolonga en el tiempo y se diferencia en ese sentido de lo que se llama los delitos instantáneos. Esto es muy importante, esta característica, porque marca también las obligaciones del Estado en materia de investigación. No se investiga una conducta puntual, limitada en el tiempo, sino que un devenir de esa conducta en el tiempo, y esa obligación de investigar permanece mientras que exista el delito. Los distintos instrumentos internacionales existentes, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, han cristalizado esta regla que ha emanado inicialmente la jurisprudencia. Es un delito complejo. Los tres instrumentos que he citado, hay que aclarar que tan solo las dos convenciones interamericana y de Naciones Unidas tienen una definición tipo penal, la otra, la declaración, tiene una definición llamada operacional, pero todos destacan básicamente los elementos del crimen de desaparición forzada y son desde una perspectiva de definición, una perspectiva legal, eso obviamente es un delito complejo. Implica, por un lado, la privación de libertad acumulado con la negación o de tal privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero. En estos elementos han sido elementos esenciales también la jurisprudencia de todos los órganos de derechos humanos ha sido unánime en caracterizarla como tal. No obstante, hay que agregar que también es un delito también complejo desde el punto de vista fáctico. Es obvio que desde un punto de vista legal tenemos dos grandes tipos de comportamientos que se acumulan para que se tipifique la desaparición forzada, lo que en derecho penal se llama los verbos rectores del delito: privación de libertad, negación, ocultamiento, suerte y paradero en segundo lugar. No obstante, cada una de estas conductas constitutivas pueden ser cometidos a través de otros comportamientos que en sí mismos pueden ser tomados aisladamente delitos. Por ejemplo, la privación de libertad puede iniciarse con una privación legal, entre comillas libertad, que deviene arbitraria y que termina con una modalidad de secuestro. Alguien que es legalmente arrestado, puesto en una cárcel, más allá de los términos legales, convierten en arbitraria, y de pronto aparece un grupo que lo sustrae y lo secuestra. Eso muestra la complejidad fáctica de la desaparición forzada. Y en cuanto a las formas de ocultamiento, pueden ser también complejas. El segundo elemento, negar la privación de la libertad o ocultar la suerte del destino paradero del desaparecido, puede operar a través de diferentes conductas. Unas, por ejemplo, la destrucción de archivos, la falsificación de registros de detenidos, la invención de nuevos registros o falsedades ideológicas, etc. Esta complejidad resulta es fundamental, y si bien cada hecho aislado puede ser un delito en sí mismo, cuando se trata de desaparición forzada, la totalidad de los delitos deben ser investigados.
porque son delitos medios para realizar un delito mayor, delito llamado desaparición forzada. Y acorde al principio de consumción del derecho penal, se subsumen en la entidad mayor. Investigar cada delito por separado conlleva un fraccionamiento y una desaparición, digámoslo así, del delito de desaparición forzada, lo que conlleva a no poder investigar los verdaderos responsables intelectuales, los superiores que han dado las órdenes o han tolerado, etcétera, y conlleva en cierta forma a instaurar una cierta forma de fraude a la justicia, como lo llama la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y a una forma caracterizada de impunidad. Sus señorías, se me ha acabado el tiempo y se me ha indicado, pido disculpas por haberme tomado unos minutos suplementarios para terminar la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor perito, por su presentación introductoria. Indudablemente habrá momento a partir de las preguntas que se formulen de ampliar algunos de los conceptos que nos ha adelantado en esta presentación inicial. Voy a darle la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que procedan a formular las preguntas que quisieran plantear. Doctora Elizabeth Abimerchet, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La doctora Serrano realizará el interrogatorio. Adelante, doctora Serrano. Puede proceder. Gracias, señor presidente. Doctor Andreu, en su presentación inicial usted hizo referencia en términos generales a la desaparición forzada desde el punto de vista consuetudinario, convencional, habló del carácter pluriofensivo y continuado, del carácter complejo y de los elementos constitutivos de la desaparición forzada. Queríamos que profundizara un poco más en cuáles son las limitaciones más específicas que pueden darse cuando se utilizan diferentes tipos penales de manera fragmentada respecto de todos estos elementos constitutivos. Bueno, la gran limitación es que cuando se investiga un caso de desaparición forzada, no a través del tipo penal de desaparición forzada, sino de los múltiples delitos que se cometen, que son delitos medios para la comisión del delito de desaparición forzada, se pierde la entidad de la desaparición forzada. Lidiamos con delitos instantáneos, como puede ser, por ejemplo, una falsificación o un registro de detenidos, etcétera. Se pierde la cadena de responsabilidades en la comisión de la desaparición forzada, que es de ítem prolongado, ítem criminis prolongado, y por tanto se produce impunidad. O sea, no se investiga el delito de desaparición forzada, sino delitos aisladamente. Tal vez es importante destacar que ese mismo debate se tuvo en el momento de redactar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada en Naciones Unidas. Algunos estados, básicamente el Reino Unido y otros, propusieron la posibilidad de no imponer una obligación de tipificación de la desaparición, sino tratar los diferentes aspectos criminales separadamente como delitos separados. Los estados, básicamente liderados por el grupo de Estados de América Latina y del Caribe, GRULAC, mostraron a la evidencia que fraccionar, ese tipo de fraccionamiento de la entidad de desaparición forzada en otros delitos, muchas veces menores, hace desaparecer el delito de desaparición forzada y genera impunidad. Muchas gracias, doctor Andreu. Trayendo un poco los mismos estándares a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿usted considera que bajo la Convención Americana y el deber de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, los estados están obligados a tipificar la desaparición forzada para eliminar esas limitaciones? Sí, yo estoy totalmente convencido. La obligación de tipificar la desaparición forzada, si bien está cristalizada en los instrumentos de la Declaración y la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana, en realidad dimanan de otra obligación, del carácter primero de jus cogens de este crimen. Por tanto, si tiene un carácter de jus cogens, el Estado, para poder cumplir cabalmente con su obligación de reprimir el crimen en toda su identidad, no permitir la impunidad, tiene la obligación de tipificar internamente. Y en segundo lugar, la desaparición forzada vulnera una serie bastante importante de derechos consagrados y amparados en la Convención Americana, varios de los cuales inderogables.
y la forma de proteger y garantizar estos derechos que han sido violentados a través de una conducta criminal reconocida por el derecho internacional es, por tanto, juzgar y castigar a los autores, y por tanto una obligación dimana de ahí de tipificar como delito la desaparición forzada en el ordenamiento interno, con base en la Convención y con base en el derecho constitucional. Precisamente siguiendo esa misma línea, con base en la Convención Americana, esta Corte ha precisado en algunas sentencias que el deber de adecuar el ordenamiento interno puede conllevar un tiempo, puede ser analizado de manera razonable teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Para un Estado que ratifica la Convención Americana en el año 78, ¿cuál es el tiempo razonable que usted considera para que pueda adecuar su legislación interna a través de la tipificación de este delito? Bueno, tipificar el delito de desaparición forzada no es un ejercicio jurídico teórico muy complejo, habida cuenta que existen ya estándares internacionales, la declaración, las dos convenciones, existe una inmensa jurisprudencia desde el año 1980 del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que desde el principio caracterizó los elementos constitutivos de la infracción. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hizo lo propio desde los años 87, cuando elaboró el primer proyecto de Convención Interamericana. La Corte también en su primera sentencia, Velázquez Rodríguez. Es una tarea de poco tiempo. El problema que de la dilación de esta obligación de tipificar generalmente obedece a razones políticas, de dinámicas políticas. Voy a dar un simple caso. Colombia, en 1987 se elaboró el primer proyecto de tipificación interna de la desaparición forzada, al cual yo concurrí a redactar. Solamente hasta el 2000 se ratificó, no por problemas complejos jurídicos, básicamente por problemas políticos. En pocos meses, y según el proceso parlamentario interno, legislativo interno, un Estado podría adoptar una legislación sobre tipificando la desaparición forzada. Muchas gracias. Doctor Andreu, en su presentación usted habló del elemento de ocultamiento, del elemento de encubrimiento, de negar la privación de libertad como parte esencial del delito de desaparición forzada, y también habló que este elemento se puede presentar, puede asumir diferentes matices, diferentes maneras, y habló de la posible destrucción de archivos, modificación, cambios en los archivos oficiales. ¿Usted considera que bajo el derecho internacional esos actos harían parte de la pluriofensividad y por lo tanto continuaría siendo permanente y continuado? Sí, una de las modalidades clásicas que uno puede registrar en muchas regiones del mundo, no solamente en el hemisferio americano, sino también en África, en Asia, también en Europa, ha sido la destrucción, una modalidad de garantizar el ocultamiento, de cristalizar y materializar el ocultamiento, la suerte y paradero de la persona desaparecida, e impedir y obstaculizar las investigaciones y por tanto la determinación de las responsabilidades penales, ha sido la destrucción de los archivos, y por eso es uno de los actos que se integran a la comisión, se subsumen en la comisión del delito y hace parte del delito de desaparición forzada. Muchas gracias. Pasando un poco a otro tema del objeto de su peritaje, ¿cuáles serían las garantías mínimas de independencia e imparcialidad en investigaciones en materia de desaparición forzada? Bueno, los estándares internacionales, tanto normativos como jurisprudenciales, son claros en materia de desaparición forzada. Toda desaparición forzada debe realizarse por parte del Estado una investigación de oficio, así medie o no medie querella de parte, debe ser pronta, efectiva y exhaustiva, lo que significa es estudiar todas las posibles hipótesis y pistas que puedan explicar la desaparición y por tanto sus autores, y debe ser independiente e imparcial por autoridad competente. Lo que requiere fundamentalmente, y tratándose que estamos hablando de un crimen, de una violación de derechos humanos cometido a través de una actividad criminal, le debe ser de resorte del sistema judicial nacional investigar estos delitos. En segundo lugar, hay una unanimidad
de toda la jurisprudencia internacional. Incluso hoy en día hay un conjunto de principios de Naciones Unidas sobre la administración de justicia por tribunales militares que ha sido considerado por el Tribunal Europeo como el estado del derecho internacional en esta materia, que coinciden que en este tipo de grave violación de derechos humanos el fuero militar no es competente ni para investigar ni para juzgar los autores de grave violación de derechos humanos, tales como la desaparición forzada. En ese mismo sentido, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, de la Comisión Africana, han considerado que tratándose de grave violación de derechos humanos como la desaparición forzada, imputable o atribuibles a cuerpos de seguridad del Estado como el Ejército, como la Policía, estas investigaciones no pueden ser adelantadas por estos órganos. Va de la imparcialidad, va de la autoridad competente. La competencia radica en las autoridades judiciales o de policía judicial de la jurisdicción civil, pero además porque esto puede ser un mecanismo que también contribuye a la impunidad en la predeterminación de pruebas, la no consideración de pruebas fundamentales por un debido mal interpretado espíritu y cuerpo, muy frecuente en los cuerpos militares y policiales, y incluso en la determinación de competencia. Una investigación puede ser sobre desaparición forzada, puede terminar siendo asumido por los investigadores militares como un mero delito militar, sustrayéndole el conocimiento de la causa de la jurisdicción ordinaria y contribuyéndose hacia la impunidad en vulneración de los estándares en materia de fuero militar como fuero funcional que establece hoy en día el derecho internacional. Y doctor Andreu, ¿qué opinión le merece, bajo esos mismos estándares, un supuesto en el cual, de manera paralela a una investigación en la justicia ordinaria, también se siguen investigaciones por parte de funcionarios policiales o militares? Esto es un tema que puede resultar complejo, en el sentido que quien tiene la competencia natural para investigar, juzgar y castigar estos crímenes de la justicia ordinaria, es obvio que las entidades administrativas, digamos, de naturaleza disciplinaria de las fuerzas militares, de la policía, podrían o deberían hacer investigaciones paralelas en lo que se refiere al tema estrictamente de las posibles faltas disciplinarias cometidas en el curso de una desaparición forzada, pero no puede suplantar a la justicia ordinaria. Por otro lado, puede generar situaciones bastante difíciles en contextos donde el estamento policial y el estamento militar tiene una cierta preponderancia en la sociedad como en el Estado, donde tiene un rol importante, donde tiene un poder importante, en tanto que tales investigaciones policiales o militares podrían llegar a consolidar en forma ilegítima bajo el derecho internacional una suerte de verdad oficial que puede inhibir al Poder Judicial de investigar y limitarse a la verdad oficial. Investigar la desaparición forzada, sabemos que la desaparición forzada siempre ha estado asociada en todas partes del mundo a formas clandestinas de operar de organismos de seguridad, generando temor en la sociedad, no solamente en la familia, generando temor en quienes investigan, en quienes denuncian. Y tal reacción, tal tipo de investigación puede ser asumida por la sociedad, por los jueces y fiscales y jueces de instrucción que investigan, e investigadores judiciales, como una notificación de la verdad oficial, entre comillas, a la cual es difícil enfrentar, so pena de correr algunos riesgos. Doctor Andreu, ya hemos hablado de la desaparición forzada, los elementos constitutivos, cómo se tienen que llevar a cabo las investigaciones. Ahora, en cuanto a posibles móviles o desapariciones forzadas selectivas, ¿qué particularidades deben ser consideradas, por ejemplo, en desapariciones forzadas respecto de periodistas o que pudieran tener el móvil de la opinión o de la denuncia pública? Sí, es muy difícil poder decir que la desaparición forzada en general tenga un solo móvil. Tradicionalmente se le adjudicaba solamente móviles políticos, no obstante la práctica ha mostrado que no se le puede imputar un dolo específico al crimen de desaparición forzada, por eso ningún tratado lo incorpora el dolo específico.
Pero es cierto que en ciertas categorías de individuos, en razón de sus actividades, su ejercicio profesional como periodistas, el móvil de la persecución por razones políticas, el móvil de la persecución por emitir conceptos, difundir información, expresar su opinión, puede ser algo fundamental, esencial de investigar. Y por tanto, de ahí hay que investigar a quienes hayan sido afectados por esa libertad de prensa que ha ejercido el periodista victimizado. Y debe ser una de las hipótesis contempladas en cualquier plan de metodología de investigación que asuma un juez de instrucción o un fiscal o investigadores de policía judicial en la investigación del crimen. Muchas gracias. Y una última pregunta, doctor Andreu. ¿Podría profundizar un poco más en la importancia del deber del Estado de crear, conservar y, en su caso, reconstruir archivos sobre instalaciones de reclusión policiales o de otra naturaleza? Bueno, hay un elemento que es fundamental. Todo Estado tiene la obligación de mantener registro, primero de mantener a las personas en sitios, lugares oficiales de detención y mantener un registro oficial de detención accesible a los órganos de control del Estado, al Poder Judicial, a los familiares y a toda persona con interés legítimo. Esto ha sido un estándar acrisolado en varios instrumentos internacionales, el último en fecha, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, pero también sobre los principios de buenas prácticas sobre la privación de libertad en las Américas. Es un estándar muy importante. Se debe mantener. Más aún, hay que tener en cuenta que estos son, en caso de desaparición forzada o de otros delitos que puedan cometerse como tortura o ejecuciones extrajudiciales en una cárcel, son elementos fundamentales para una investigación judicial y son una prueba. Y un Estado no puede destruirlo, so pena de concurrir a la impunidad. Pero solo para precisar, si me queda un poco más de tiempo, ¿podría detallar un poco más entonces cuando se da un supuesto de destrucción de estos archivos sobre la obligación de reconstruir esos archivos? Sí, yo creo que hay un estándar, la necesidad que tienen los Estados de mantener los archivos. Hay pocos estándares normativos en esta materia, tal vez los pocos que hay es el artículo 15 y 14 y 15, los principios para la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la lucha contra la impunidad, llamados principios de impunidad de Naciones Unidas, que establecen la obligación o recuerdan la obligación del Estado de preservar y mantener tales archivos. Destruir esos archivos, el Estado tiene un deber, considero que tiene un deber, dado el carácter de jus cogens de crimen de desaparición forzada, tiene una obligación de desplegar toda la actividad necesaria de forma diligente y seria para reconstruir estos archivos. Gracias, señor presidente. La comisión no tiene más preguntas. Muchas gracias, doctora Serrano, y a través suyo a la Comisión Interamericana por las preguntas formuladas. Y a continuación doy a la representación de las presuntas víctimas el uso de la palabra. Doctora Ariela Peralta, sírvase de indicar quién es o quién haría las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Las voy a realizar yo. Buenas tardes, doctor Andreu. Tratando de tomar un poco su presentación inicial y las preguntas, las respuestas esclarecedoras en torno a las preguntas de la Comisión Interamericana, me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre, en el caso en que los repositorios, los archivos, los repositorios de información estén todavía en cuerpos de seguridad que están activos, o sea, me refiero a toda la información de seguridad está todavía, el repositorio está en cuerpos que son cuerpos investigativos activos y que han, en un supuesto que han tenido esta investigación durante toda la vida de un país, y un país en un supuesto también que ha pasado por épocas represivas o dictaduras. ¿Qué impacto tiene esto para las investigaciones? ¿Qué impacto tiene esto para las investigaciones judiciales y para el acceso a la verdad? Bueno, en un contexto como la distinguida representante de las presuntas víctimas me escribe, es obvio que eso tiene un impacto altamente negativo. Las transiciones, las superaciones de regímenes militares o autocráticos o autoritarios es un proceso de muy largo aliento, unido al concepto de cultura política.
la permanencia de documentación en la cual, de archivos oficiales, en la cual existen grandes certezas o al menos grandes indicaciones de que reposa información que tiene que ver con crímenes bajo el derecho internacional como la desaparición forzada y otros, se mantenga y reposen en lugares militares, en instituciones que estuvieron vinculados, al menos sus miembros, cuando no institucionalmente, a este tipo de crímenes, genera una situación de, podríamos decir, de inhibición del Poder Judicial y de los investigadores de acceder. No hay garantía de transparencia, no hay garantía de preservación de los archivos para efectos de la justicia y para efectos de la verdad. Esto fue uno de los temas que abordaron los dos expertos sobre impunidad, de los principios de impunidad de Naciones Unidas, y por eso destacaron la necesidad que los Estados deben tomar medidas para salvaguardar estos archivos, sanciones penales para quien milite contra su conservación o quien milite por su destrucción o alteración, de tal suerte que la sociedad pueda, por un lado, tener acceso a este tipo de archivos, que la justicia, en un clima de serenidad, pueda administrar justicia de forma imparcial, sin presiones, sin inhibiciones, y en este caso lo mejor es que esos archivos, si esa es la tendencia, sea puesto a disposición de organismos civiles especializados en tal materia. Al respecto, precisamente los 2 últimos años, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha profundizado su estudio sobre la verdad, sobre el tema de los archivos, y ha llegado a este tipo de conclusiones. Si entiendo bien su respuesta, podríamos pensar que dificulta o tiene un impacto muy grande para una investigación realmente efectiva e imparcial, en que los cuerpos de seguridad concentren toda esa información y se nieguen a darla. Eso tendría en una sociedad que consideráramos democrática un impacto difícil, un impacto fuerte para no alcanzar una investigación efectiva en un caso de desaparición forzada. Así es, tendría un impacto negativo, y creo que no sería una contribución al esclarecimiento de los hechos ni una contribución a la actividad del Poder Judicial de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, y de acuerdo a su experiencia y conocimiento en la materia, ¿existen restricciones que le permitan al Estado invocarlas para el acceso a la información en materia de desaparición forzada? Bueno, en el tema de acceso a la información es obvio que el derecho internacional impone una serie de restricciones, o autoriza a los Estados en cierto marco poner una serie de restricciones, razones de seguridad nacional, razones de orden público, razones de vida privada, todo depende. Pero tratándose de archivos que contienen información sobre desaparición forzadas u otro tipo de grave violación de derechos humanos constitutiva de crimen bajo el derecho internacional, no hay razón para invocar este tipo de razones. Y más aún, se ha considerado en diferentes jurisprudencias y doctrinas de Naciones Unidas que se debe tener, los jueces, los investigadores deben tener acceso irrestricto a este tipo de material. Y más aún que las víctimas, y así lo plantea el artículo 15 de los principios de impunidad de Naciones Unidas, que las víctimas y familiares deben tener acceso irrestricto, porque esto está vinculado al derecho a la verdad, que tiene ciertas similitudes con el derecho a la información, pero es distinto en cuanto es un derecho calificado por la jurisprudencia y por instrumentos internacionales de inalienable, que está referido a una situación muy particular en la comisión de graves crímenes bajo el derecho internacional. Usted nos trajo con esta respuesta a otro tema, y usted al principio enumeró todas las violaciones múltiples que generaba un delito complejo y de esta naturaleza, y en ese sentido nos trajo ahora en su respuesta el derecho a la verdad. ¿Cuáles son de su experiencia, de su conocimiento sobre el tema, y como garantía también de no repetición, las consecuencias cuando una sociedad no ha alcanzado ningún tipo de verdad, ni una verdad social, ni una verdad institucional, ni una verdad judicial, por lo menos dentro de las definiciones que se conocen en lo que se ha llamado, para responder a la historia que nos ha tocado vivir en la justicia de transición?
Bueno, yo creo que la negación al derecho a la verdad, la negación al acceso a la información sobre las graves violaciones de derechos humanos, la negación del acceso a los archivos que contengan esta información, podemos decirlo que entre los políticos crean un clima de impunidad. Crean un clima en que el mensaje a la sociedad es decir, esto pasó y no va a pasar nada más. De resignación a que valores de justicia, derechos humanos y democracia no pueden imperar en una sociedad. Causan profundas desesperanzas en la sociedad y merman la credibilidad de la sociedad en un Estado de Derecho garante de los derechos humanos. En términos jurídicos, se convierte en un mecanismo que promueve y alienta la impunidad y está en contradicción con la obligación que tiene el Estado de hacerla, investigar, juzgar y castigar y de hacer la verdad, no solamente a las víctimas, sino a la sociedad. La sociedad en este tipo de crímenes de jus cogens, en este tipo de crímenes bajo el derecho internacional, tiene un derecho, hay un derecho colectivo a saber qué pasó, por qué pasó, a quién se victimizó, por qué se victimizó y quién es victimizado. Y eso es parte de lo que un corriente de la doctrina de derechos humanos, y ya está acuñado ello en los principios de impunidad del señor Joannet y la profesora Diana Oringschler, y que hacen parte de los principios de Naciones Unidas, es el derecho a la memoria. Este tipo de situaciones conculca y vulnera el derecho a la memoria, un derecho que es fundamental para crear un clima que rechace la impunidad y ponga como valores éticos de cualquier sociedad y cualquier forma de coexistencia humana organizada, valores de justicia, dignidad humana, democracia y Estado de Derecho. ¿Podría también de su conocimiento sobre este tema ilustrarnos sobre si es considerado en el derecho internacional un derecho autónomo, el derecho a la verdad? ¿Y por qué? Bueno, hay diferentes posiciones sobre eso aún. No obstante, el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, Naciones Unidas, a través de estos principios sobre impunidad y los estudios que ha venido adelantando año tras año la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no hace más que sistematizar el estado del desarrollo de la jurisprudencia de todos los sistemas, el estado del desarrollo de las resoluciones de los diferentes órganos políticos que se han expresado al respecto, que básicamente son las Naciones Unidas, el Consejo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Mercosur y obviamente la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Han concluido que es un derecho autónomo y distinto del derecho a la información, de naturaleza diferente, con titulares muy específicos, porque está vinculado al hecho de una comisión de un hecho ilegal bajo el derecho internacional, como es un crimen bajo el derecho internacional, llámese grave violación de derechos humanos, llámese crimen de guerra, llámese crimen de lesa humanidad y otras modalidades graves de afectación de derechos calificadas como ilícito bajo el derecho internacional. Disculpe, la Comisión Interamericana le ha preguntado y usted nos ha iluminado respecto a las limitaciones que existen cuando se utilizan tipos penales fragmentados, y así se refirió a cuando se persigue, por ejemplo, por la ocultación de documentos o por la destrucción de registros. ¿Y qué pasa? Y también usted nos fue claro al principio sobre que no exonera al Estado la obligación el que no esté tipificado a nivel nacional. Y también nos extendió sobre el principio de legalidad. ¿Qué limitaciones o qué impacto tiene una investigación de este tipo cuando la calificación es cerrada? Digamos, el supuesto de que un Estado califique tipos penales que tenga, pero erradamente, por ejemplo, secuestro extorsivo, o sea, califique otros tipos penales que considera que tienen, que pueden acercarse a la figura sin calificarlo como desaparición forzada. Lo que sucede es que se fragmenta
el efecto en la investigación, en el juzgamiento, en la sanción, es que se fragmenta el delito de desaparición forzada como delito complejo, tanto desde el punto de vista de la definición legal como su práctica fáctica, en una serie de delitos, muchos menores, lo que no permite, por tanto, investigar la investigación en su conjunto. En particular, tiene un efecto de alto impacto negativo en la determinación de los máximos determinadores o autores intelectuales del crimen, porque habría que mostrar en cada ítem, en cada delito aislado, la cadena de mando y responsabilidad penal, la cual es mucho más obvio y se infiere muchas veces, las cadenas se infieren del comportamiento de su conjunto, porque no hay que recordar que salvo la práctica del Tercer Reich con el decreto Noche y Niebla, la práctica del apartheid con el decreto de seguridad policiva, el 64, y las actas de la Junta Militar Argentina, hoy en día, de hace muchos años, es muy raro encontrar órdenes firmadas por el autor intelectual diciéndose ordénese desaparecer a fulano o sutano. ¿Sí? Son órdenes verbales, son órdenes clandestinas, generalmente los aparatos encargados de la desaparición son compartimentados, todo el mundo sabe que participa del crimen de desaparición forzada, pero no conocen necesariamente los grupos integrantes de un grupo de tarea, otro grupo de tarea, etc. Así que la fragmentación conlleva a que no se juzga, no se investiga, ni se juzga ni sanciona el delito de desaparición forzada. Se podrán juzgar por algunos comportamientos aislados, algunos de los autores intelectuales o materiales y nada más, y se pierde la identidad. Pero además puede tener consecuencias también en materia de cooperación internacional. La Convención Interamericana, como la Convención de Naciones Unidas, a falta de un tratado de extradición entre dos países, sirve de tratado de extradición. Si la persona no está, un posible victimario, autor de desaparición forzada, está siendo juzgado por un delito de detención arbitraria nada más, ¿sí? Y que su legislación nacional no le impone una sanción inferior a la requerida para una extradición, no podrá, por ejemplo, ser extraditado a un tercer país que lo requiera, por ejemplo. Son ese tipo de problemas, además de tipo procesal, que conlleva el fraccionamiento. Fue, por ejemplo, uno de los debates justamente en el caso del señor, que en paz descanse, Augusto Pinochet Ugarte, con la extradición del Reino Unido a España, y por cual el juez Batlle de la audiencia del Reino Unido decidió considerar bajo el derecho internacional que cabía el delito de desaparición forzada para no extraditarlo por mero secuestro, porque las convenciones no dan para eso entre el Reino Unido y España. Esos son uno de los múltiples aspectos, facetas que muestran que el fraccionamiento no solamente concurre a construir la impunidad, sino que procesalmente además impide otras vías judiciales que los estados pueden invocar legítimamente. Muchas gracias. Una última pregunta. Tanto la Convención Interamericana como la Convención Universal obliga a los estados a perseguir, juzgar y sancionar a todos los responsables en la comisión de un delito de tal gravedad, y la jurisprudencia de esta Corte ha mantenido que es obligación de los estados en la lucha contra la impunidad juzgar a todos los autores materiales e intelectuales de estas conductas. Estuvimos hablando del ocultamiento de información y es sabido por la experiencia que ha tenido esta Corte, seguramente usted y nosotros, de que se oculta, muchas veces se persiste en el ocultamiento de información, incluso en el traspaso de gobiernos y en gobiernos que pueden considerarse formalmente democráticos o sustancialmente democráticos. ¿Cuál sería estas previsiones, la jurisprudencia de la Corte en su interpretación alcanzarían a la responsabilidad de estas personas que no fueron autores materiales intelectuales, pero sí son responsables por ocultar fragmentos de información a través de los años incluso? Bueno, así plantean abstracto, es como complicada la respuesta, pero se puede decir que puede alguien concurrir a la comisión del crimen de desaparición forzada a posteriori ocultando información acerca de la suerte y el paradero de la víctima. Yo creo que sí. Hay que mirar el caso por caso, obviamente, hay que respetar los principios
de responsabilidad penal subjetiva, el dolo o el mens rea, el elemento mental o subjetivo, como se llaman en diferentes escuelas. Pero es obvio, porque es un elemento constitutivo. Puede darse lo que se llama también el fenómeno de la conexidad paratática en derecho penal. O sea, alguien que no concurre inicialmente a la desaparición, pasan los años, pero posteriormente concurre a ocultar y destruir los elementos probatorios. Puede ser, en determinados casos, también un coautor del delito de desaparición forzada. Hay que mirar las circunstancias. Al menos, si no concurren la unidad del signo criminoso o criminal, los elementos subjetivos del tipo dolo, elemento mental o mens rea, al menos sí cabe una responsabilidad en materia disciplinaria administrativa por destrucción de material que puede constituir evidencia de un crimen. Muchas gracias, muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctora Ariela Peralta, y a la representación de las presuntas víctimas. Y a continuación le doy la palabra al Estado para que formule las preguntas que quisiera presentar. Señor agente, le pido indique quién las plantearía. Señor presidente, el procurador Fran Soto va a hacer las preguntas requeridas al... Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Soto. Gracias, señor presidente. Señor Federico Andreu, un honor conocerle. Hacerle pocas preguntas, ha sido bien claro y preciso en sus declaraciones como perito. Quisiera que nos dijera, la honorable representación de las víctimas, las supuestas víctimas hicieron referencia a la verdad judicial. ¿Qué es la verdad judicial? Que creo que usted nos desarrolló un poco la tesis. Para usted, en materia de desaparición forzosa. Yo precisamente hablé del derecho a la verdad, no la califiqué de verdad judicial. Es obvio que es al Poder Judicial al que le incumbe determinar la verdad en este caso, porque el derecho a la verdad ha sido caracterizado como un derecho, por la jurisprudencia y por instrumentos, a conocer, podríamos decir, quién, por qué, cómo y cuándo fue victimizado y por quién. Sí. Las circunstancias de hecho, los motivos de la victimización, los autores y los motivos de los autores, las condiciones. Para establecer eso es obviamente que se entra en el terreno de la responsabilidad penal individual, de la culpabilidad, y por tanto es el derecho a la verdad en su sentido más puro, solo lo puede satisfacer el poder, la actividad del juez, el juez civil, el juez penal ordinario, porque puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal individual de las personas. Y ese es el concepto de derecho a la verdad que hoy en día se acuña en el derecho internacional y tiene que ver con la determinación con certeza por parte de un tribunal de justicia del crimen, sus autores, sus motivos, sus circunstancias y sus víctimas. Gracias, señor Andreu. De sus declaraciones podemos hacer otra pregunta en relación a esto mismo. Usted ha establecido que realmente es el Poder Judicial que le corresponde establecer la verdad, lo que pasó con los hechos. En un sistema inquisidor, donde hay un juez instructor que es el responsable de hacer las pesquisas de los hechos criminosos, criminales que se producen en un país, donde ese juez no dependa de la voluntad del Ejecutivo, donde no tenga la restricción ni el temor de los cambios políticos momentáneos, de un cambio de gobierno, porque no depende su nombramiento de él. Ese juez que esté apoderado de una desaparición forzosa, ¿hay garantía que realmente llegue a la conclusión de la investigación? Sí, la práctica enseña, o sea, no hay mucho cambio entre... Yo vengo de un sistema que pasó el sistema inquisitorio al sistema acusatorio, un híbrido. El funcionario judicial puede, obviamente, encontrar la verdad, investigar correctamente el crimen. Para ello tiene que tomar toda una serie de previsiones, tener planes metodológicos de investigación, identificar las diferentes hipótesis posibles,
Identificar también, por tanto, los diferentes elementos que permiten verificar o no una hipótesis criminal, descartar o no hipótesis y, por tanto, órdenes de tareas en materia de búsqueda y recaudo de pruebas. Y debe adelantar todas estas diligencias investigativas de forma diligente y exhaustiva. ¿Sí? Y lo puede hacer. De hecho, muchos jueces en nuestro continente logran identificar, a pesar de todas las presiones y todas las dificultades, identificarlo. Muchas veces la realidad es, dado que la desaparición forzada tiene este carácter de crimen organizado, en el sentido de una estructura, generalmente son estructuras, son compartimentadas las que realizan, que crean temor en la sociedad, temor en los testigos, temor en los investigadores, que se acompañan de actos de amenaza, de presión. Muchas veces muchos jueces se inhiben de llevar a cabo una investigación seria, diligente y exhaustiva. En su experiencia como experto en materia de derechos humanos, ¿es común en los países que para una desaparición forzosa confluyan, participen todos los estamentos militares de un país, o es un pequeño grupo reducido que decide desaparecer a una persona? Es muy difícil hablar así en general. Es muy difícil hablar así en forma general. Hay que hablar al caso por caso. Y depende en cada país cuál ha sido el patrón de desaparición. Ha cambiado la forma de desaparición, han cambiado históricamente en cada país. Los actores han cambiado, hay una movilidad. Pero es obvio que generalmente una desaparición no la comete una sola persona. Son varias personas las que integran el conjunto de actores, copartícipes, encubridores, autores, determinadores, instigadores que confluyen en el crimen. Su dimensión o no y su irradiación a toda una institucionalidad depende también de si existe o no una política o no sistemática. Depende de la naturaleza del régimen, depende a momentos históricos. Pero generalmente cualquier desaparición, por más sencilla que sea, que no sea parte de una práctica masiva o sistemática, pero es de todos modos un crimen bajo el derecho internacional, siempre ha implicado en todas las investigaciones, y créanme que yo he hecho investigaciones en varios países de América Latina, en Ruanda, en Haití, en otros países, con investigadores de Naciones Unidas, siempre uno encuentra que hay una suerte de un grupo criminal, por decirlo de alguna forma, que ejecuta en el tiempo esa modalidad criminal de desaparición forzada, de forma muchas veces compartimentada. Eso depende de la realidad de cada país, a veces de forma clandestina, a veces no, generalmente es clandestino. Cuando me refería a si participan muchas personas, obviamente para desaparecer a alguien debe participar más de 2 personas, 2 o más personas. Yo me refería, si usted puede por favor ampliar, en los países latinoamericanos y en todas partes del mundo, las Fuerzas Armadas son instituciones que están divididas en ramas. Hay una rama aérea, Fuerza Aérea, otro lo llaman Fuerza Aérea, otro una Marina, otro un ejército, una policía, y son instituciones que regularmente tienen sus grupos diferentes, no necesariamente una están combinada con la otra. Me refiero a estas instituciones, ¿podrían participar todas estas ramas militares en la desaparición de una persona y generar una complicidad colectiva? Efectivamente, la experiencia enseña eso. Si usted toma la experiencia de la práctica de la desaparición forzada en Argentina, y el caso de estudios puntuales, usted ve la participación de miembros de la Marina, de miembros del Ejército y miembros de la Policía en un mismo hecho, en forma compartimentada. En Colombia existió una práctica, lo que se llamó por los fiscales y por jueces colombianos, grupos de exterminio compuestos por oficiales de inteligencia de la Armada Nacional, la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional y de los servicios de inteligencia de la policía, que operaban en forma clandestina. Entre ellos ni siquiera se conocían el grado ni la institución a la que pertenecían.
que están conformados para esas tareas bajo una dirección, generalmente en este caso era el ejército. En Guatemala también este tipo de, digámosle, de quinta columnas dentro del Estado, que solapan, vulneran completamente el Estado de Derecho, ha sido una práctica también recurrente durante el conflicto. No hace mucho tiempo se descubrió un archivo inmenso en Ciudad de Guatemala, cerca a un depósito de municiones del ejército. Se descubrió en forma accidental porque hubo una explosión en el depósito y se encontró que en la instalación policial se guardaban todos los archivos y se han, podríamos decirlo, casi exhumado legalmente algunos archivos que muestran que muchos operativos de desaparición de personas eran tareas conjuntas entre diferentes fuerzas. Podríamos hablar que la mayoría de esas desapariciones forzosas eran en dictaduras militares, cuando combinan varias fuerzas militares. Bueno, ha habido en dictaduras militares, pero ha habido, Colombia no es, desde 1957 dejó de ser una dictadura militar. Y estos hechos que les reseño sucedieron hasta el 2002, 2003. Hablando de archivo y de destrucciones de archivos, ¿podría considerarse que un Estado tiene buena voluntad o quiere realmente esclarecer un hecho? Si, por ejemplo, he llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ese mismo Estado establece y ordena, como en el caso de la especie, una reconstrucción del expediente ya que la comisión se le extravió. ¿Hay una voluntad del Estado entonces de esclarecer los hechos y no tener temor a lo que sucede? Digamos, aunque es un tema que supera un poco mi peritaje, pero con la venia de la presidencia contestaré. La buena voluntad es algo que debe ser medible, y debe ser medible con haber tomado todas las provisiones materiales, legales y logísticas para que el archivo se reconstruya o se construya. No basta la mera declaración, es el estándar para medir la buena voluntad. O sea, qué tan diligente y qué tan de buena fe se han cumplido estas diferentes labores que se dicen que se van a cumplir. Y ahí habrá que mirar al caso por caso si se ha cumplido. Le voy a dar un ejemplo para es más bien un caso de no es un caso de destrucción, sino un caso de apertura pública a archivos. Desde hace 15 años en un país de la región, tanto la Comisión Interamericana como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, los diferentes redactores de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia han exigido a este Estado de abrir sus archivos de inteligencias para revisar las fichas de inteligencia que se hicieron contra defensores de derechos humanos. Y el Estado siempre ha dicho, sí, tengo la voluntad de hacerlo, tengo problemas legales. Han pasado 15 años y no se ha resuelto ningún problema legal. ¿Cómo medir la buena voluntad? ¿La mera declaración o la actuación seria y efectiva? Los hechos. Una última pregunta. En los países donde existe doble hasta triple grado de jurisdicción, donde las víctimas pueden llevar sus casos desde el juez de instrucción y dependiendo de la decisión que te tome hasta un grado de apelación, y si es en materia de violación de derechos humanos como la especie, puede llegar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿hay realmente garantía de que se esclarezcan los casos de desaparición forzada? La existencia de doble o triple jurisdicción no es en sí misma una garantía de esclarecimiento, es una garantía que existe un recurso de apelación o de alzada y que se cumple con el estándar previsto en el artículo 8 de la Convención Americana. Lo que garantiza una investigación eficaz es que el Estado, mediante una autoridad independiente, imparcial y competente, realice de manera seria y efectiva una investigación exhaustiva tendiente a identificar los autores, los motivos
y las circunstancias de la comisión del crimen. Esa trae la actividad procesal e investigativa del ente encargado. El recurso en sí mismo no es da fe o no a la existencia de una investigación imparcial. ¿El hecho de ser un juez garantiza esta imparcialidad en una investigación? El juez debe ser independiente e imparcial, pero el ser juez no necesariamente es señal de independencia e imparcialidad. En muchos países los poderes judiciales dependen de jure o de facto del Poder Ejecutivo, o su imparcialidad está de jure o de facto hipotecada al Poder Ejecutivo. Es obvio que lo que se prescribe es que debe ser un juez de la justicia ordinaria, independiente e imparcial, el que conduzca la investigación penal, el juzgamiento y la sanción de los responsables de este crimen. Muchas gracias, señor Andreu. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante del Estado, por sus preguntas, y muchísimas gracias, señor perito, por las respuestas muy exhaustivas realizadas a las preguntas formuladas por las partes y por la comisión. Le pregunto a los señores jueces y juezas si quieren formular alguna pregunta. Juez Eduardo Biobrosi. Gracias, jueza Naima Cole. Adelante. I'm sorry, I have a bad reputation with my colleagues. But very shortly, Dr. Expert witness, Mr. Gosman. Yes. I just wanted to ask, you said destruction of files for falsification of records and so on, with one of the ingredients. What if there are no records at all? This person wasn't entered in anything at all. Have you had knowledge of that kind of occurrence? Sí, honorable juez, es una práctica muy usual. O sea, el 99% de los casos que yo he tenido que investigar no existe registro, sencillamente. Las personas nunca son registradas en los libros de detención, lo cual obviamente ya de por sí es una violación a las obligaciones internacionales en materia de registro de personas detenidas privadas de libertad, ¿no? Más aún, en muchos casos las personas son conducidas a lugares clandestinos y no oficiales de detención. Por eso el delito es, como decía, es complejo, no solamente porque legalmente la definición es compleja, sino porque en la práctica las modalidades de llevarlo, de consumirlo, son complejas y son diferentes de un país a otro, pero aún así en un país son diferentes de un momento histórico a otro momento histórico. Finally, I note the purpose for which you were called. The first says that you would render your expert testimony on the international human rights standards applicable to the various circumstances that contributed to the alleged impunity in the present case. I must admit that if you did, I missed it. But please, it would take too long for you to do so now, so could you do that in writing? I would be most grateful. Thank you. Honorable magistrada, acojo totalmente la posibilidad de hacerlo por escrito, porque es complejo analizar paso por paso las violaciones al deber de investigación y la impunidad como se fue consolidando. Remitiré un escrito al respecto. Muchas gracias. Gracias, juez Amacole. Juez Ventura Robles. No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, juez Leonardo Franco. Gracias. El punto que iba a mencionar precisamente era la conveniencia de esta ampliación y efectivamente la conveniencia también de hacerla por escrito, por la complejidad de lo que entraña el análisis de esa compatibilidad entre los estándares y un caso específico que es el que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, dicho esto,
lo que respecta a su dictamen pericial y el interrogatorio ha concluido. Le agradecemos muchísimo su concurrencia nuevamente a este tribunal, doctor Andreu. Ha sido muy útil poder escuchar su intervención inicial y las respuestas a las preguntas que le han sido formuladas. Mi agradecimiento también a la forma en que han sido planteadas las preguntas para ilustrar a la Corte a partir de los conocimientos y las pericias del doctor Andreu. Esta audiencia continuará el día de mañana a las 9 en punto para escuchar los alegatos de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para cuyo efecto se suspende la sesión en este momento.